Esta noche vamos a estar culminando esta serie de mensajes que hemos comenzado con respecto a la fe. Por ahora, hay tanto material para ver. Pero ustedes vieron, es como cuando uno va a un buffet y se llena ese plato de todo y se llenan, y llenarse mucho de una misma cosa, después no funciona. Así que vamos a tener una pequeña dieta, por así decir. Yo creo que nos hemos gozado en estas semanas que hemos estado en este tema. Queremos anticiparle que el domingo que viene vamos a comenzar con una nueva serie y va a estar basado en los 7 mensajes a las iglesias en el Apocalipsis. Así que creo que, espero que vengan con el ánimo, con deseos de mirar lo que Dios desea para su iglesia. Interesante notar que ya hemos compartido 7 mensajes de la fe. 7 mensajes. Y ha sido algo que por lo menos a mí me ha ayudado, ha sido de mucha bendición particularmente. Espero, es mi oración que lo haya sido para ustedes también. En este capítulo 4 de Romanos vemos a Abraham como uno de los modelos de salvación por gracia. Y ya que Abraham fue justificado por la fe antes de que existiera la circuncisión, antes que la ley fuese dada, antes que existiera la nación de Israel, vemos un mensaje de que es por fe y por gracia de Dios. Por fe, por gracia de Dios. Y como dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por gracia, por la fe. Y a veces pienso yo que no nos damos cuenta cuánto nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de la salvación. Sabes, por medio de la salvación, esta fe, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, vamos a notar en este último mensaje la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Pues fíjense en que en uno de estos versículos vamos a leer nosotros que dice que Abraham estaba plenamente convencido de lo que Dios es capaz de hacer. Así que vamos a ver en esta noche lo que debe de representar esto para nuestras vidas, el estar plenamente convencidos en nuestra creencia en Dios. Vamos a estar mirando versículos 13 al 25. Nos dice allí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Él nos dice, creyó y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser
contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay algo importante que debemos de notar aquí con respecto a la fe de Abraham. La fe de Abraham nunca, cuando llegamos aquí al capítulo 4, hay un antes y un después. Hemos visto que Dios lo que quiere es que nosotros vayamos creciendo en lo que respecta a nuestra fe. Al ir creciendo nuestra fe, el creyente va a tener muchísimas cosas a su favor, que va a ser bendecido, va a ser beneficiado cuando aplica el estar, como dice allí en Hebreos 11:1, de estar convencido de que es certero, que todo lo que cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios a pedir y a suplicar a nuestro Dios, de que este Dios, dice el que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe de Abraham, ustedes van a ver que empezó por aquí, no fue tan obediente al principio, pero después que viene el hijo, comenzó a haber una nueva dimensión. Abraham comienza a caminar de una manera como tiene que ser la fe de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes, si han leído la historia de Abraham, ustedes vieron que el Señor le dijo, vete de tu parentela y de tu tierra. Entonces, escuchó nada más que una parte. Dice que Abraham se levantó, comenzó a caminar, pero ¿qué hizo? Se llevó a su papá y Dios lo que quería era que estuviese apartado de su padre. Su padre era idólatra, creía en otros dioses. Dios lo que quería era apartarlo de lo que era esa influencia de su padre. Abraham no escuchó. Le dijo, vete hasta tal lado. Se llegó como a la mitad del camino, ahí se estableció por un tiempo. Al estar establecido allí por un tiempo, Sara, como veía que los años estaban avanzando, no venía el hijo, le dijo, aquí está mi sierva, y Abraham, ni lento ni perezoso, pues le siguió la corriente a lo que dijo la mujer, tuvo un hijo, ese hijo no era el de la promesa, vienen fricciones, ya Sara no estaba muy contenta, era idea de ella, pero sin embargo después no le gustó el asunto. Entonces vemos cómo Abraham fue pasando por este proceso hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho. Cuando viene el hijo Isaac, ustedes vieron que Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahora quiero que me sacrifiques tu único hijo. Y Abraham fue e hizo tal cual como Dios le había dicho. Abraham comenzó así un proceso de ir paso por paso, creciendo en la fe como nos va a tocar a cada uno de nosotros. Pero lo lindo de todo esto es que cuando llegamos a ese punto, mis hermanos, las cosas es algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con lo que es que no tenemos paciencia, que no nos preocupamos demasiado? A pesar de que conocemos las promesas de Dios, estamos pensando ¿y cómo va a ser? ¿Qué va a hacer Dios? Estamos tratando de ayudarlo a Dios, si lo harías de esta manera. Que claro, nosotros estamos pensando, Dios obra de una manera muy, muy distinta a nosotros. Y como no hay nada imposible para Dios, cuando llegamos a ese punto, entonces ya no hay preocupación. Ya sabemos que Dios cuida de nosotros. Hemos visto en Mateo 6 que Dios sabe que tenemos necesidad de alimento y de vestimenta. Entonces nos dice allí, creo que en el versículo número 30 del capítulo 6 de Mateo, Jesús los reta, le dice, hombres de poca fe, mi Padre que está en los cielos, Él sabe de todo esto. Vivan en tranquilidad, busquen primeramente el reino de Dios. Todo lo demás va a ser dado por añadidura. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, mi Padre Celestial dijo esto, lo va a cumplir, es fiel, es bueno, nos ama, de tal manera que nos dice la palabra de Dios que si nos ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces, cuando llegamos a ese punto, a esa madurez, mis hermanos, vamos a poder ver que el enemigo nos dice en Efesios 6 que comienza a tirar dardos de fuego. La intención del enemigo es querer dañar lo que es nuestra fe, pero cuando nosotros levantamos el escudo de la fe, dice que vamos a poder apagar todos los dardos de fuego que el enemigo pueda traer en contra nuestra. Todas las dudas que vayamos a tener van a ser disipadas. ¿Por qué? Porque tenemos la fe. Empezamos a creer, empezamos a conocer a Dios por lo que Él es.
conocemos que Él es nuestro Padre. Y fíjense que en el versículo número 13 nos dice a nosotros, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, ¿qué cosa? La promesa. Y vamos a ver aquí, vamos a detenernos con respecto a la promesa de Dios. ¿Cuántas cosas nos ha prometido Dios que va a hacer a nuestro favor? ¿Cuántas cosas desde el mismo inicio se obedecen? Esto en las bendiciones que vienen en camino. Cuando Dios promete algo, mis hermanos, no hay nada que vaya a detener el que Dios cumpla con su palabra, porque Él es Dios soberano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por medio, la promesa se va a cumplir porque es el pacto de Dios con su pueblo. Es el convenio, es la promesa que Dios ha dado, Dios la va a cumplir. Y en ese convenio o acuerdo que es dado, ¿saben qué? Estamos hablando de Dios, que es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Dios tiene todo poder. A Él le pertenece toda la sabiduría. Y entonces quiere darle a Abraham algo que él no tenía, no tiene, que nunca va a poder tener por sus propios medios. Y fíjense en que la promesa está basada a favor de nosotros. Por nuestros medios no vamos a poder lograr muchas cosas. Y es muy sencillo. El Señor dice claramente en Juan, sin mí nada pueden hacer. Y nos dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por nuestros medios, olvídense, es todo por medio de Dios, es su Espíritu Santo que produce la fe en nosotros, en nuestros propios medios, lo que este mundo puede ofrecer, no hay nada. Sin embargo, el proceso es la promesa de Dios. Allí en Génesis 12, y versículo número 1, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahora, hay una cosa que aquí, fíjense en la promesa. Cuando Dios comienza a movernos a nosotros, a tocar nuestro corazón y nuestra mente, mis hermanos, hay algo que quiero decirte, lo siguiente. Si Dios te empieza a mover o a ponerte lo que es intranquilo, que no estés tranquilo con algo, que te está inquietando para hacer algo para su obra, no tengas nunca duda del paso que vas a tomar. Porque este Dios es algo increíble. Las matemáticas de Dios no es lo mismo que nosotros. No funciona de la misma manera. Es que es Dios, es una cosa increíble como Él empieza a multiplicar todo aquello. Cuando Él te dice, ven, es porque tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y mis hermanos, allí en Génesis 15, versículo 18, nos dice a nosotros que a su descendencia, fíjense ustedes, vete de tu tierra. ¿Por qué? Porque en 15:18 nos dice, a tu descendencia te voy a dar esta tierra. A tu descendencia voy a dar esta tierra, que estoy haciendo la promesa contigo. Segundo, Génesis 13:16, después del capítulo 15 y verso 5, dice lo siguiente, haré de tu descendencia. La promesa de Dios sobre los descendientes de Abraham está envolviendo gente por igual. No es solamente Abraham, sino que Dios está mirando y observando aquella descendencia que iba a seguir a Abraham para que puedan disfrutar de esa bendición a la cual Dios le iba a dar a este gran patriarca. Allí en Génesis 17, versículos 4 y 5, Dios le dice a Abraham que su descendencia, él iba a ser padre de muchedumbre de gentes. Y todo iba a comenzar, como nos dice en el capítulo 17, verso 9 de Génesis, iba a comenzar con Isaac. Dice que va a empezar con Isaac y luego la descendencia después de él. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Ahí vamos, no te preocupes, porque ustedes están hablando de Abraham, pero ¿y qué nosotros? Tercero, Génesis 12:13 nos dice que la bendición sería para todas las naciones. Para todas las naciones. Dios nos está incluyendo a nosotros en el día de hoy. Todas las naciones van a recibir esa bendición en la cual yo voy a comenzar contigo, Abraham. Pablo dice en Gálatas que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya que son hijos de Abraham. Y fíjate, aquellos que nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, venimos, ¿sabes qué? Somos descendencia de nuestro padre Abraham.
Y el Mesías vendría de esa descendencia. Es interesante notar que tanto Lucas como Mateo, vemos nosotros que los dos, ambos, la genealogía, nos muestra de que el Mesías Jesús procede de Abraham también. Así que por eso es que nosotros recibimos esas bendiciones. Ahora, ve conmigo, por ejemplo, a Gálatas en el capítulo 3, Gálatas 3 y versículos 16 y 29. Y vamos a ver allí en estos dos versículos algo en el cual nos podemos gozar porque, mis hermanos, la promesa para Abraham, promesa para nosotros. Capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, cuando vemos nosotros en el versículo número 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos, ¿según qué? Según la promesa. Mis hermanos, nosotros hemos ligado la bendición de Abraham, la recibimos todos nosotros. Y hay algo lindo, yo quiero que ustedes y yo podamos estar observando, es importante, porque tenemos las promesas por medio de Abraham, que Dios puso sus ojos sobre este hombre, y nosotros aún ahora, en el día de hoy, tenemos ese privilegio. Y no está hablando de posesiones en sí, porque Abraham no recibió todo cuando estuvo aquí con vida, nos dice el libro de Hebreos, sino que se quedó esperando, pero la descendencia sí. Y ahora nosotros estamos esperando algo maravilloso, que cuando el Señor venga a establecer su reino sobre esta tierra, mis hermanos, nosotros venimos a ser dueños de esta tierra por igual como lo es nuestro Señor. Ahora, en Hebreos, en el capítulo número 11, Hebreos 11, y vayamos al versículo 8 al 10, Hebreos 11, verso 8 al 10. Yo quiero que ustedes observen lo que estoy diciendo y en sí las promesas de Abraham, algunas se han cumplido, otras se van a cumplir. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, acá hay algo interesante de notar, es lo siguiente. Mis hermanos, Abraham no tenía puesta su mirada solamente en lo que es aquí, en esta tierra, sino que, no sé si ustedes se dieron cuenta, que esperaba la ciudad que tiene fundamento. Está hablando la ciudad, la Nueva Jerusalén, está hablando del lugar donde mora Dios. Abraham tenía puesta su mirada en ese lugar, en ese momento. Y su ejemplo de la disposición que tuvo Abraham de moverse de su tierra para ir a una que nunca había visto, mis hermanos, hay algo que tenemos que observar, es esto. El justo camina por fe, el creyente camina por fe, no camina por vista. Y esto es algo difícil. Yo te voy a decir una cosa, no es que sea fácil. No es fácil. Si alguno dice, no, pero qué fácil. No es fácil. Porque caminar con fe, y sobre todo cuando no se sabe a dónde vamos, hacia dónde nos va a llevar el Señor, y uno se inquieta y uno dice, ¿cuándo, Señor? ¿Dónde, Señor? ¿Cómo va a ser, Señor? Y Dios es lo único que te dice, paso por paso, tú camina, que yo te voy a llevar a la dirección, al lugar, al destino. Lo segundo que yo noto en versículos 16 y 17 de Romanos 4 es que, mis hermanos, fe es porque, ¿sabes qué? Fe va a venir por la gracia de Dios. Todo lo que nos da es porque es por la gracia de Dios. Y fíjate en el versículo 16 y 17, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fe y la gracia de Dios. Fe y la gracia de Dios. Es algo increíble lo que dice aquí.
¿Por qué? Porque la promesa dice que está firme, basada en la fe y en la gracia de nuestro Dios. Como Él es el Padre de todos nosotros espiritualmente hablando, se cumple lo que dice en Génesis 17:5. Y mis queridos hermanos, vemos un principio muy importante de la fe aquí. ¿Por qué? Porque fíjense en que dice allí, en versículo 17, delante de Dios, ¿a quién creyó? Delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿Sabes que yo me he dado cuenta que hay distintas maneras de creer? Hay distintas maneras de creer. Yo por lo menos veo dos, a las cuales le quiero dar un ejemplo. Y sobre todo ahora con este mundial, me he dado cuenta de una cosa. ¿Ok? Cuando uno le pregunta, ¿y quién va a ganar? Y ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que mirar es lo siguiente. Y voy a explicar un poquitito cuando uno le pregunta a alguien y la manera que contestan. ¿Por qué? Porque punto número uno, de la manera que creemos, o las dos maneras que yo pienso que nosotros creemos como seres humanos es esto. Número uno, considerar una posibilidad de que algo suceda sin tener una seguridad absoluta. Fíjense, voy a volver a repetir esto. Considerar una posibilidad de que algo suceda sin tener una seguridad absoluta. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo va a salir México mañana? Creo que vamos a ganar. Fíjense, están diciendo creo, pero lo están diciendo ¿de qué manera? No creo. Puede ser las dos posibilidades. ¿Me entienden? Creo que puede ganar. Tiene capacidad para ganar, pero dejan allí en medio como una posibilidad de que no vaya a suceder. Y la segunda es considerar una cosa como verdadera o segura. Creo, por ejemplo, ¿va a ganar México? Sí, hermano, no se preocupe, mañana ganamos. ¿Está seguro de que eso va a suceder? Amén, hermano. Es poder decir, yo sé que es así. Yo sé que es así. ¿Saben? Estábamos hablando de Hebreos 11:1, la certeza. Certeza quiere decir de tener un conocimiento seguro de lo que podemos esperar. Estoy certero que esto es lo que podemos esperar de Dios. Lo otro es la convicción. Convicción es decir, estoy convencido, estoy firme, estoy seguro que a pesar de que no lo veo, pero yo sé que va a ser así. En Hebreos 11:26 nos da un ejemplo de Moisés. Dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Moisés no estaba mirando lo que estaba aquí sobre esta tierra. No llegó ni siquiera a la tierra prometida. Sin embargo, lo que lo impulsaba a él es que dice que tenía puesta su mirada en el galardón. Y mis hermanos, ¿sabes? Hay algo con respecto a la promesa de nuestro Dios. Que hay veces que nosotros dudamos de que vaya a suceder aquí. Y te voy a decir por qué. En este asunto de creer, hay muchos que no son creyentes. Te voy a decir aún dentro de la iglesia, y no quiero ofender a ninguno, Pero hay una gran realidad. Si ¿cuántos de nosotros creemos que Dios nos va a galardonar cuando estemos en gloria? Ahora, fíjense en una cosa. Estamos diciendo amén y esto y lo otro. Pero, ¿está basado en qué? En lo que hagamos para el Señor aquí en la tierra. 1 Corintios 3, 2 Corintios 5 nos dice que vamos a ser recompensados. Apocalipsis capítulo 22, he aquí yo vengo pronto y mis galardones vienen conmigo según lo que hayan hecho en la tierra. Y sin embargo, fíjense, no se los digo para lastimar a nadie, nada más que por amor, mis hermanos, porque siento amor por ustedes. Fíjense, Pablo estaba diciendo, yo lo que quiero es que ustedes acumulen tesoros, que ustedes puedan ser bendecidos, tengan la oportunidad de ministrar, de servir en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que el Señor dice que arregla cuentas con cada uno de nosotros y nos recompensa cada uno según lo que hayamos hecho. Por eso es que yo digo, sí creemos que Dios nos va a galardonar, pero no creemos al mismo tiempo, porque si estamos estáticos, mis hermanos, en algo, en alguna capacidad, nosotros tenemos que servir como cuerpo.
Y no se lo digo, en serio le digo, no se lo digo para que usted se haga, ay hermano, qué malo que... No, te lo digo porque te quiero. Porque quiero ver que tu cuenta suba, aumente, que pueda ser bendecido por igual. Porque eso es lo que Dios desea, es darnos a cada uno. Y eso es caminar por fe, de tener puesta nuestra mirada en el galardón, mis hermanos. Te voy a decir una cosa, yo sinceramente, en lo que a mí me respecta, yo le digo al Señor, mira, lo que yo pueda hacer por ti, yo no quiero ninguna recompensa, no quiero nada. Si llego a hacer, vamos a decir, si me toca lustrar piso en la Nueva Jerusalén, estoy contento porque voy a estar en la Nueva Jerusalén. Con tal de que sea, no sé, un mesero en el restaurante, si va a haber restaurantes allá, que me ponga de mesero, en lo que sea. El asunto es que mis hermanos, con ir a estar en la presencia de Dios, ya lo tengo todo lo que yo necesito. Y fíjate que dice allí que cuando vemos cómo actuaban esto, no hay lugar para duda, porque cuando hay dudas, somos llevados de un lado para el otro. Ahora, lo segundo que yo noto aquí, en el versículo 17, el cual da vida a los muertos. Vayamos a Hebreos 11, versículos 11 y 12 para ver qué es esto de dar vida a los muertos. Capítulo 11 de Hebreos, versos 11 y 12. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Creyó que era fiel, fíjense. Y hay algo que vamos a notar, es que Dios es constante en todas sus obligaciones. Dios prometió, Dios tiene ese trabajo, Dios lo va a cumplir. Es constante, no fluctúa. Nuestro Dios prometió, lo va a hacer. Lo tercero que yo noto aquí, que es algo maravilloso, en el versículo 17, llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En Hebreos 11, versículo 3 dice que el universo fue constituido o fue hecho por la palabra de Dios. ¿Qué era al principio? Todo vacío. Imagínense en un papel blanco y como que Dios empieza a dibujar, a llenar todo ese papel, esa hoja, y dibuja algo tremendo. Pero ¿saben qué? Esto es más maravilloso porque con el poder de su palabra, el Señor pronunció palabra y así de su boca sale lo que es este poder impresionante de que hágase la luz y allí empieza a haber luz. Háganse los planetas y ahí empieza a haber el planeta. Hágase el espacio donde van a flotar estos planetas, ahí están. Háganse las constelaciones. Empieza este universo, mis hermanos, y ¡wow! El poder tremendo de nuestro Dios. Y habíamos visto hace unas semanas atrás que sabes que el universo se tiene entendido que está creciendo a 147 kilómetros por segundo. Sigue creciendo, se sigue expandiendo. 143 o 147 kilómetros por segundo, el universo sigue creciendo. Wow. Este Dios es algo increíble. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No se ve. Sara estaba estéril y Dios pronunció la palabra, Sara, no quiero que seas más estéril. Y ¡pah! Dios dio la palabra. Ahora, lo que es algo más grande, Sara estaba 90 años. Te quiero hacer una pregunta, hermanita. Si a los 20 o 30 años tuviste un bebé y te costó un poco, imagínate a los 90 años. Yo no sé si Sara se desmayó ni bien quiso asomar la cabeza a Isaac, pero 90 años. ¡Wow!
Él llama, ordena las cosas por su poder divino y por su determinación soberana. Hágase esto, no importa que esté 90 años, no importa que esté estéril. Dios comienza a obrar una cosa, llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Tercero, que yo quiero que ustedes vean en el versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Sabes? Las Escrituras nos dicen a nosotros en Génesis 13, versículo 12, que Abraham era sumamente rico. Dice que era riquísimo en ganado, en plata y oro. Nos dice Génesis 13, 12. Se tiene entendido, y por lo que podemos leer en la Biblia, que los mercaderes venían de lejos para hacer transacciones, para hacer compra y venta, paraban donde estaba Abraham. Abraham nos dice que atendía los camellos, los sirvientes atendían los camellos y los caballos. Y antes de que se fueran estos mercaderes, una de las costumbres, esto lo saqué de la historia, los mercaderes lo que hacían es que porque el dueño de la tierra y el que atendía le hacían lo que es una ceremonia especial y querían saber con respecto a esa persona. Y ahora, imagínense ustedes, ¿cuál es tu nombre? Abraham. Oh, padre de multitudes, de muchedumbre. ¿Y cuántos hijos tienes, Abraham? Ninguno. ¿Y ese es tu nombre? Abraham, ¿cuántos años tienes? 100. ¿Y padre de muchedumbres? Mi hijo, yo que tú me quitaría el nombre y ponte otra cosa. Y Dios estaba diciendo, ¿sabes qué, Abraham? No te preocupes de lo que digan. Va a venir hijo y va a ser Sara. Por más que a ti te parezca imposible, viene de Sara. Y entonces hay algo que vamos a ver aquí. Las promesas de Dios se cumplen por su gran poder, no por esfuerzo humano. Nos dice aquí esperanza, creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando la esperanza de que algo iba a ocurrir. Estaba esperanzado y la tuvo, nos dice, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 75 años, 76, 77, no viene. 78, no viene. 85, no viene. 90, no viene. 95, no viene, Señor, pero el Señor lo dijo, así será. Así será tu descendencia. ¿Sabe? Muchos de nosotros, hay veces que hemos estado aprendiendo esto, que el Señor quiere ver hasta dónde tú realmente crees en Él. Y nos pone a prueba para ver hasta dónde va a llegar la fe de nosotros. Porque hay veces que nosotros decimos, sí, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios todo lo sabe. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y nos empezamos a inquietar, ya nuestra fe no es tan fuerte, no estamos tan sólidos, no estamos tan creyentes. Y empezamos a dudar, pero está pasando el tiempo, las cosas se están poniendo peores, el problema se está acrecentando. Y mis hermanos, Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza. Estaba diciendo, pasa este problema, viene el otro, pero allí Dios está. Y Dios lo dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Lo cual nos quiere enseñar a nosotros, no frenes, no detengas tu fe, a pesar que las cosas no van como tú piensas, pero Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. El versículo 19, el cuarto punto que nos dice, y no se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe. Fíjense, consideró su cuerpo, 100 años, vivió 175 en total. Cuando Sara murió, mis hermanos, se casó con una tal Cetura y tuvo 6 hijos varones. Pero esos no eran los hijos de la promesa. Fue Isaac. Ni fue con Ismael, ni fue con Cetura, ni los hijos de Cetura, ni los hijos que tuvo Agar, que fue Ismael. El Señor dijo, no, mis ojos están puestos en Isaac. Este es el hijo del pacto.
Él es el centro, mis hermanos. La fe de Abraham comenzó a crecer por 25 años. Tomó para que él pudiera entender quién era este Dios y nos lleva a nosotros a decir, ¿saben qué? No te debilites en la fe. Si vienen las cosas, cree en Dios, cree en lo que Dios está diciendo porque Él es nuestro Padre, Él es fiel, Él va a cumplir lo que está prometiendo. Nos dice allí en el versículo 20, quinto punto, que tampoco dudó por incredulidad. ¿Sabes? Déjame hacerte una preguntita. Es fácil creer cuando todo va fácil, ¿no? Cuando todo va fácil, sí, nuestra fe, que esto, lo otro, y gloria a Dios y aleluya y todo, ¿no? Todo es fácil, cuando todo va bien, es fácil creer. Pero hay veces que cuestionamos a Dios porque no encaja con nuestra manera de razonar. ¿Sabes qué? La pregunta que viene a hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? La edad de Sara, encima es estéril, las lleva de perder. Moisés, el pueblo, Faraón y su ejército y el mar, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a hacer, Señor? Imagínense, Moisés tiene 1,5 millones de personas. Está avanzando, se encuentra con el Mar Rojo, montañas al lado derecho, montañas a la izquierda y el ejército faraón atrás. Y empezamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios Moisés le comienza a preguntar, ¿qué hago? Moisés, sí, ya sabes lo que tienes que hacer, hombre. ¿Qué te pasa? Hazlo. Cuando Moisés ejercita su fe, mis hermanos, dijo, no, fíjense en las palabras que después que Dios le dijo eso, Moisés se dirige al pueblo y dijo, no se preocupen, todo va a salir bien, vamos a marchar, el mar se abre, mis hermanos, ¿cómo lo hace? Yo no sé, pero Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Y yo no sé si ustedes han visto lo grande que es ese mar. Es impresionante, pero hizo así, Dios comienza a ver un viento y Y yo me imagino a Moisés como diciendo, wow, vamos. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Si quería hacer desaparecer el agua, lo podría haber hecho también. Pero no, abrió las aguas. Y mis hermanos, allí arrancó. Y la columna de fuego se quedó allí hasta que no pasó el último. Y después entonces la columna de fuego salió. Cuando quisieron los egipcios, dicen, nosotros también podemos ser parte de esto. Josué y su ejército están allí en Jericó y están las murallas. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo, Señor? Explícanos. Bueno, Josué, mira, yo tengo algo bien fácil. Ajá, Señor, ¿qué es? Dale vueltas alrededor 7 veces y a lo último que empiecen a sonar las trompetas y griten bien fuerte. Ok, Señor. Muchachos, imagínate tú siendo Josué y le dice a sus guerreros, a sus generales, Josué, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, Dios dijo esto, vamos a dar 7 vueltas, en lo último empiezan a sonar las trompetas y vamos a gritar y con eso es todo. Tenemos caballos, tenemos flechas, tenemos espadas, trompeta y grito, eso es todo. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Pues así es, trompeta y gritos. Y dice que las murallas de Jericó cayeron todas. Incredulidad es el obstáculo. Te voy a decir una cosa, incredulidad va a ser nuestro obstáculo, porque hay algo que tenemos que entender, que el obstáculo en sí no es nada ante la presencia de Dios. Si Dios desea que nuestra bendición va a ser realizada en nuestra vida, mis hermanos, el obstáculo no es el problema es nuestra incredulidad. No es que Dios no lo pueda hacer, todo es posible para Dios. Y entonces, por lo tanto, mis hermanos, tenemos que observar una cosa. Si yo dudo
de Dios, en lo que Él puede hacer, se detiene todo allí. Cuando creemos en Dios y hacemos tal cual como Él dice, mis hermanos, te voy a decir una cosa, cuántas cosas grandes no vamos a ver en nuestra vida, y Dios desea, Dios, te voy a decir una cosa, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay cambio en el eterno Dios. Y Dios quiere que confíes que este Dios, sus fuerzas no se debilitan, es eterno. Y es todopoderoso. Por último, punto número 6, versículo 21. Plenamente convencido. Plenamente, de manera completa. ¿Sabes de qué estaba llena el pensamiento de Abraham? Su mente estaba llena de este pensamiento. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque ahí dice en el versículo 21, fíjense, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, vamos a culminar. Pues yo quiero que ustedes vean versículos 23 al 25. Con respecto a nosotros, todo comenzó con Abraham y nosotros sus descendientes. Nos dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, pero vean versículo 24, ¿están conmigo? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Wow. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Plenamente convencido. Plenamente convencido. Yo quiero terminar con estas palabras. Yo quiero que seas tan amable de buscar en Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y vamos a hacer esto unas 2, 3 veces, porque yo quiero que salgas de aquí pensando en lo siguiente. ¿Ok? Quiero que digas esto, plenamente convencido en aquel, fíjense, en lugar de decir y aquel, por favor, ¿puedes ponerle esto? No es que estoy tratando de cambiar las cosas, no. Plenamente convencido en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, esa fue de práctica. ¿Estás listo? Plenamente convencido en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, cierra tu Biblia. ¿Estás listo? Esos fueron 2 ensayos, ya la tenemos. Ya es parte nuestra. No estés ahí después. Tranquilo. Plenamente convencido en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios que está en ti, mi hermano, mi hermana. Alaba al Señor con todo tu corazón, plenamente convencido que Dios va a hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Dios responde mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Mis hermanos, ¿sabes qué? Moisés y aquel pueblo indefenso, cuando estaba por cruzar, no estaba con armas. Y Dios dijo, no se preocupen, yo me encargo de la guerra, pónganlo a mi cuenta. Que cuando pasaron, mis hermanos, y estos salieron como abejas corriendo atrás, nada más que el mar se tuvo que cerrar, mucho más de lo que pudieron pedir o entender. El Señor acabó con ese ejército así de un saque. ¡Paf!
Mi pregunta final, ¿estás plenamente convencido, convencida? Ahora te digo, no me contestes así, amén o gloria a Dios, si no estás convencido. Porque ahora te voy a preguntar, ya yo sé quiénes fueron los que dijeron amén. Te voy a hacer la pregunta después. Plenamente convencido, sin duda alguna, de que Dios va a hacer porque Él es poderoso. Amén. Ok, ya te voy a preguntar, vamos a orar y después ahí seguimos hablando. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, bendito Dios, nos hemos gozado en esta noche con tu palabra. Hay veces que no es fácil, Señor. Las circunstancias de la vida hay veces que lanzan golpes muy fuertes, que parece que no vamos a poder salir adelante, pero todo para ti es posible. Y te damos tantas gracias porque tú tienes todo poder, Señor. Y hay veces que dudamos de tu capacidad, de lo que pueda pasar en esta tierra, cuando tú, con el poder de tu palabra, nos dice en Colosenses 1, que tú sustentas al universo con el poder de tu palabra. Y bendito Dios, cuánta energía se dispensa por segundo para mantener a este universo. Y tú lo haces con el poder de tu palabra. Y tu palabra nos dice a nosotros, nos has dado promesas a través de Abraham, a través de tu Hijo. Este es tu pacto, que lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Y Padre Santo, lo único que tenemos que hacer nosotros es caminar por fe. Padre, hemos estado hablando de la fe en estas semanas y yo te pido que cada mensaje haya sido como un pedacito de fundamento en el cual mis hermanos y yo podamos transitar por este camino de fe. Hay veces, Señor, que tú no nos muestras nada y nos dices, toma el paso uno a la vez. ¿Y cómo cuesta eso, Señor? Porque queremos saber cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Y sin embargo, Señor, tú nos quieres enseñar que cuando estamos de tu mano, bendito Dios, las cosas salen tan bien, tan bien. Y te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, por querernos tanto. Gracias porque estas son las promesas que tú nos has dado y vas a cumplir cada una de ellas. En esta noche, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, depositamos nuestra fe en ti. Y Padre, acabamos de declarar que estamos plenamente convencidos en ti, que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y según ese poder que actúa en nosotros, que es a través de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, que seamos llenos de tu Espíritu, que podamos estar llenos de la presencia tuya, llenos de tu palabra. Y Padre, gracias, gracias, porque van a venir conflictos, van a venir problemas, pero Señor, tú nos has prometido, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. He aquí yo he vencido al mundo. Y Padre, tu palabra nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos dice tu palabra que esta es la fe que vence al mundo, la fe de aquellos que la han depositado en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, gracias porque sabemos que un día tú vienes por nosotros. Te damos gracias porque un día tú vas a recompensar a tus hijos de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho. Y te pedimos, bondadoso Dios, que tu Santo Espíritu esta noche comience a movilizarnos, a tocar nuestros corazones, porque no hay nada más lindo que estar al servicio tuyo. Y ahora, bendito Dios, llévanos con bien a nuestros hogares. Pido bendición sobre cada hijo tuyo en esta noche. Bendito Dios, que tú te glorifiques, que puedan, Señor, dormir con esta palabra que acabamos de escuchar de parte tuya, Señor, y que podamos decir muchas gracias, Padre. Muchas gracias, papá, por todo lo que nos has dado y por lo que nos vas a dar, porque es cosa maravillosa. Lo mejor está por venir cuando estemos en gloria. Y ahora, bendito Dios, gracias en el precioso, precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Acuérdense, aquellos que la escuela bíblica, por favor, hablen con mi esposa. Tacos de carne o de pollo a la venta. Así que Dios te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles. Si no